utilizar una que está en la camarita media, que es estas camaritas que se ponen así aparte. Así que bueno, lamentablemente es como me van a ver en el día de hoy. No sé en realidad qué era peor, si verme bien o verme mal, pero bueno, al menos se va a ver así borroso. Nada, no pasa nada, profe. Quería saber porque yo estoy con internet medio horrible y claro, no sabía si era yo. No hay problema. No, está bien. Así que cada vez nos vamos perdiendo soldados porque leí que gracias a lo que aclararon que estaban en parcial, y bueno, y ahora en este caso que ya casi no nos vemos, porque entre la cámara apagada y a mí que se me ve borroso, ya cada vez nos queda menos. Nos queda menos por ver. Pero bueno, la clase pasada concluimos lo que tenía que ver con persona, ¿bien? Con lo que era toda la unidad de persona, que la habíamos comenzado el 11 de septiembre con la noción de persona física, con lo que tiene que ver con capacidad y demás, y la clase pasada que tratamos lo que tenía que ver con personas jurídicas, personas de existencia ideal, ¿no? Estas personas, por decirlo de alguna manera, colectivas, ¿no? Colectiva no porque se llame así, sino porque puede comprender, ¿no?, más de una persona en su conformación y en su organización. Y obviamente dimos el puntapié inicial para poder hablar, bueno, de sociedades y demás, que fue lo que tratamos la semana pasada. Para el día de hoy tenemos lo que es el patrimonio, ¿sí? Me gustaría, obviamente, que si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna consulta, podamos atenderlas ahora. Y obviamente, si no hay preguntas, bueno, está bien. Avanzamos con lo que es el tema de hoy. Estoy un poco preocupado por las no consultas desde ya, pero bueno, me imagino que si no tienen dudas es porque están al día y están estudiando y no hay problemas. Así que nos tomamos unos segundos o unos minutos para eso. Caso contrario, avanzamos. Bueno, el silencio, en este caso, el que callo otorga, como dice el dicho. No, sí, yo iba a decir que... Vamos a continuar con lo que tenemos para hoy. Sí, perdón. No, iba a decir nomás que estuve leyendo ahí un poco el libro que pasó la otra vez, profe, y no hay problema. O sea, se entiende todo bastante. Bueno, perfecto. Bien, obviamente tiene los videos de apoyo. Veo que algunos videos que yo he subido no tienen visitas, o sea que ni siquiera los miran. Yo los voy a seguir subiendo, no se preocupen, no es que me siento triste como si fuera un Instagramer o un influencer que no ven los videos. No hay problema, eso no me ofende en lo más mínimo. Lo digo, me preocupa por ustedes. Digo, porque si los videos no lo ven ustedes, o sea, ¿quién los va a ver, no? Repito, yo los voy a seguir subiendo igual porque para mí es una tranquilidad y demás de que se hayan tratado esos temas, pero les digo, todas las clases están grabadas y es un recurso, ¿sí? Entonces, si Agustina, que la voy a tomar como ejemplo, Agustina, no lo tomes a mal, ¿no? Si Agustina me dice, yo, profesor, el otro día estuve leyendo, ¿no?, como una especie de primer acercamiento, no digo que sea el primero, estoy utilizando de ejemplo, ¿no? Un primer acercamiento, los videos no tienen visitas, digo, bueno, estoy un tanto preocupado, salvo que ustedes estén utilizando alguna especie de método Ilben, bien, que se van a dormir con un casco que les tira conocimientos mientras duermen y todo, bueno, entonces desde ya, después me cuentan si funciona o no. Pero estoy un tanto preocupado de que en realidad no haya un poco más de profundización. Desde ya el examen se toma en el estado de naturaleza que tiene un examen y bueno, espero por sobre todas las cosas que todos eximan. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Buenas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Así que muy bien, que les sirva de alguna manera de recordatorio que tienen los videos, repito, el de la clase pasada, por ejemplo, o el de la clase anterior, no tiene visitas, ¿sí? Repito, no Pero porque a si mí yo lo vi, me profe, sirvan. ¿Cómo? Igual,
¿Qué tal? Buen día. Yo lo vi al video de la persona. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, entonces después vamos a hablar con el CEO de YouTube que nos miente y nos engaña. Bueno, en el caso de que lo hayas visto, no pasa nada. No, repito, no es un reto en cuanto a la visita. Lo que me preocupa, ¿sí? Lo que me preocupa es que ustedes no vayan, ¿sí? Yo estoy viendo en este momento y dice vista cero. Lo que me preocupa es que no estén recurriendo a la información que tienen a la mano. Fueron, lo vieron, aprendieron todo, tomaron conocimientos y les sirvió, listo, está genial. ¿Sí? No importa el método. ¿Sí? Lo importante es que en este caso vamos a ser bilardistas, lo importante es que el mecanismo funcione. Si ustedes están estudiando de los libros, si fueron y se compraron una biblioteca de derecho sobre el tema, si tomaron apuntes y están estudiando los apuntes, está genial. Mientras estén estudiando, para mí es una tranquilidad. Si no están estudiando, bueno, ya son ustedes grandes para tomar las decisiones bien y todo. Yo simplemente, ¿por qué? Porque veo el calendario. A mí hay una cosa que me alarma mucho, que es cuando, o que me avisa, por decirlo de alguna manera, como si fuera el recordatorio del teléfono, sí, que es cuando una semana, más o menos, una semana, 10 días antes del parcial, me entregan el acta, ¿no? Cuando a mí me entregan el acta, ¿sí? Es porque de alguna manera ya comienza, se empieza a achicar esa brecha. Entonces, yo digo, ¿habrán empezado a estudiar? Ahí es donde me empiezo, entre comillas, a preocupar. Digo, ¿habrán empezado a estudiar? Ya me mandaron el acta con los nombres para el parcial, listo, ya está. Cuando me llega el acta de Bedelía, de ahí de parte de Noemí, yo ya digo, bueno, acá se acerca la fecha. Así que bueno, nada, no, yo simplemente es un comentario que les digo, no, espero que sinceramente estén pudiendo estudiar, me imagino que había otras materias, de hecho creo que Nicolás estaba rindiendo otra materia, o en estos días, seguramente tienen otros parciales, así que espero humildemente que les sea provechoso, pero bueno, tengo que hacer entre comillas la advertencia, ¿no? Es decir, hay un parcial el próximo viernes, y el parcial se va a tomar sobre el programa y más, principalmente sobre lo que se dio, ¿no? Y más aún sobre haciendo hincapié en los temas que hemos dado en clase. Eh, yo ahora, tal vez, si yo, Damián, me tengo que conectar, abro YouTube y tengo que ver, no sé, 7 horas de video de aspectos legales, sinceramente va a ser un pelotazo. Aparte, son 7 horas escuchándome a mí, no son 7 horas de intercambio y demás, porque bueno, tampoco hubo, ¿sí? A modo de crítica constructiva, bien, tanta recepción de parte de ustedes, porque bueno, tal vez no trataban el tema o no estudiaban el tema para la clase, entonces fue tal vez lo que se llama a veces una clase magistral. ¿Qué significa? No porque yo sea un magistral, sino porque el profesor habla, y bueno, tal vez el auditorio en este caso, que son ustedes, no, no han, se podría decir, participado tanto. ¿Han tenido participación? Sí, claro, sí, claro. Pero obviamente me gustaría que en la medida de lo posible, si ustedes tienen la posibilidad de leer para la clase, obviamente participen un poco más. Pero bueno, desde ya queda en cada uno y les digo, yo porque me preocupa nada más porque soy alumno, no dejo de serlo. Bien, retomando un poco lo que les venía diciendo. Para la clase de hoy vamos a atender lo que tiene que ver con la noción de patrimonio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tratar todo lo que conlleva la categoría de patrimonio, ¿bien? No solamente decir, bueno, acá vamos a hablar, vamos a definir patrimonio, sino qué es el patrimonio, qué lo comprende. Acá yo utilizo una explicación en cuanto a ¿no? Porque me acuerdo de cuando estudiaba matemática, ¿no? Que uno definía los conjuntos por comprensión y por extensión, ¿no? Entonces, si yo digo lo que comprende el patrimonio, ¿sí? Los estoy definiendo, ¿no? Por comprensión. En cambio, si yo hablo por extensión, voy a nombrar, y dentro del patrimonio hay una vasta cantidad de elementos que lo comprenden, ¿sí? De hecho, ustedes ya, si alguno de ustedes entró al aula virtual, van a ver que dentro del aula virtual no solamente está el programa, sino yo clase a clase les voy diciendo cuáles son temas que comprenden.
Entonces, el patrimonio, particularmente, bueno, lo componen varios elementos, ¿sí? Varios derechos, ¿sí? Y ya no estamos hablando de esos derechos personalísimos, sino estamos hablando de qué es qué es eso que de alguna manera yo tengo derecho a resguardar, ¿sí? Cuando yo digo que soy propietario, por ejemplo, o que tengo un derecho real de dominio sobre una casa, bueno, no solamente tengo derechos sobre esa casa, sino también tengo herramientas para hacer defensa de esos derechos. No voy a explicar otra vez derecho y garantías y demás porque ya lo hemos visto. Pero el tener, ¿sí? El tener patrimonio conlleva justamente eso. Conlleva que yo tengo justamente el derecho de defenderlo, tengo la herramienta para defenderlo y por sobre todas las cosas tengo la oportunidad, bien, de hacer con ese patrimonio lo que yo desee. Porque como hablamos al principio, ¿no? En las primeras clases, yo tengo una relación de poder con mi patrimonio, tengo una relación de poder con todo aquello sobre lo que yo tengo derecho. Entonces, bueno, efectivamente voy a ir haciendo todas las acciones, bien, para resguardar mi patrimonio, pero también para hacer uso de mi patrimonio. El uso que yo le quiera dar, mismo a la hora de poder regalarlo, a la hora de poder, perdón, o sea, a la hora de poder obsequiarlo, o sea, donarlo, puedo venderlo, puedo hipotecarlo, o sea, puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, lo que yo puedo hacer es defenderlo y demás. Pero principalmente lo que me parece más relevante para la clase de hoy, ¿no? Es, bueno, todo eso que, como decíamos, comprende el patrimonio. Bueno, ¿qué es lo que de alguna manera cuando yo hablo de patrimonio tengo? Bueno, es fácil, yo por un lado dije los bienes. ¿Qué otra cosa más, por ejemplo, se les ocurre que puedo tener dentro de mi patrimonio? O que puede llamarse, ¿no? Patrimonio. Tierras. Derechos. Claro. No pasa nada, creo que Mateo habló y después se sumó alguien. Mateo, ¿qué dijiste? ¿Tener derechos? Hola, Sí. profe, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué sería, a qué te referís con derechos, Mateo? ¿A qué me refiero con derechos? Nada, poder... ¿Cómo lo explico? O sea, un poco como dijimos, por ejemplo, si tengo un auto, tengo el derecho de poder usarlo y también tengo como responsabilidades que conllevan. Bien, esos son los bienes, eso está perfecto, yo eso lo aclaré todo, muy bien. Dije, además de los bienes, ¿qué es otra cosa? Bien, ¿qué más? Porque de alguna manera el patrimonio comprende todo un conjunto, un plexo de relaciones, ¿sí? Jurídicas, bien, que tiene una persona, que en este caso soy yo, o cualquiera de ustedes, bien, y que esas cosas principalmente, ¿cuál es la característica más importante? ¿No? Si yo digo que esto forma parte de mi patrimonio, ¿cuál es la característica principal de esas cosas? ¿Tienen un qué? Un poder Una sobre qué. esas Dueño. cosas. ¿Cómo? Con Un decisión, poder, vamos. un poder sobre esas cosas. No, eso es lo que yo tengo. No, eso es lo que yo tengo, ya entendí, pero digo, esas cosas en sí, ¿qué es lo que tienen esas cosas para formar parte de un patrimonio? ¿Sí? Lo veo a Nicolás ahí pensando, digo, ¿sí? Si yo digo, esto forma parte de mi patrimonio, esta computadora que yo estoy usando para hablar con ustedes forma parte de mi patrimonio. Esta computadora principalmente, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la característica principal? Estoy hablando de patrimonio, piensen. Vale equivocarse, así que pueden hablar. Un valor. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Perdón. Crespo Mateo. Muy bien. Un valor, una apreciación pecuniaria, una valoración. Por eso dije un o una, porque digo un valor o una valoración. O una valoración. Entonces, muy bien. Exactamente. Tiene una apreciación pecuniaria, tiene un valor.
¿sí? Tengo una manera de la cual yo puedo decir esto vale tanto, ¿sí? O vale tantas veces esto, ¿no? Estas relaciones, como Correcto. decíamos, jurídicas que yo tengo respecto de la cosa, justamente están integradas con estos derechos y deberes, ¿no? Esta relación que decíamos antes, ¿bien? Y el patrimonio, ¿sí? Es todo aquello que tiene una valoración económica, ¿sí? Independientemente de los derechos personales, y ahí utilizo la frase de Felipe, la redondeo un poco mejor, pero digo, independientemente de los derechos que yo tengo sobre esas cosas, ¿sí? Además de las relaciones que hay de los derechos personales que tiene sobre las cosas, a su vez tengo eh, bienes, tengo bienes en el sentido amplio, ¿no? ¿Sí? Tengo bienes que tienen una valoración económica, una valoración pecuniaria, ¿no? Pecunio, de dinero. ¿Está bien? Damián, yo lo escucho un poco bajo y la cámara la veo borrosa. La cámara borrosa ya lo expliqué antes cuando vos no estabas, que estabas rindiendo el examen. Y el Perfecto. volumen bajo, aclárenme, pero no he tenido a nadie que me haya dicho algo sobre eso. No, Ok. yo te escucho bien. ¿El volumen está bien? Sí, no es una fiesta, pero se escucha promedio. Sí, No, claro, muy bien. normalmente no es una fiesta, es una clase, por eso, capaz que si Bueno, volumen, ustedes fiesta. esperaban una fiesta, probablemente no les va. Claro, claro, pero yo no tengo el volumen fiesta, tengo de última del 1 al 30 o del 1 al 100, pero no tengo volumen fiesta. Entonces, lo que me refería recién con esto es, tengo la valoración, tengo el patrimonio, tengo los derechos, una, tengo una valoración económica de esos bienes, ¿bien? Y por sobre todas las cosas, tengo derechos y deberes, ¿bien? Perfecto, entonces, ya me refería al contenido, ¿no? Estos elementos susceptibles de valoración económica. ¿Bien? Esa valoración económica es positiva, ¿sí? Esa relación que tengo activa, como también negativa, o sea, tengo tanto bienes que me van a dar un resultado positivo como también negativo, ¿no? Desde ya. Esto lo habrán visto si habrán estudiado contabilidad en algún momento, tengo un patrimonio de alguna manera que son todos los activos, bien, menos el pasivo y me da ese patrimonio neto, ¿no? No quiero hablar de contabilidad porque sé muy poco, pero de alguna manera todos se acuerdan o se pueden imaginar más o menos esa fórmula, ¿sí? Están, obviamente quedan fuera de lo que es el patrimonio todos los bienes que llamamos los bienes de personalidad, ¿sí? O lo que es el estado civil de la persona, ¿por qué? Porque no tiene una apreciación pecuniaria, ¿sí? O sea, mi estado civil de casado o de soltero, bien, no forma parte de mi patrimonio. Bien, el patrimonio en sí tiene una estructura. ¿Por qué? Porque hablamos de una esfera, por decirlo de alguna manera, o se puede decir, de un exterior de ese patrimonio, que es justamente en el sentido de que eh, el ingreso, por decirlo de alguna manera, a mi patrimonio se da, se podría decir, conforme a una legislación vigente. Por ejemplo, si yo compro una casa, no es lo mismo que comprar un auto que comprar un chocolate, independientemente de los valores. Cada bien que ingresa a mi patrimonio tiene una forma, una titulación, un título, un modo bien distinto. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, si a mí me entregan una casa, lo que me entregan es la llave, bueno, en este caso es muy parecido al tema del vehículo, ¿no? Libre de ocupantes, o sea, si yo llego a la casa y la casa está usurpada, de alguna manera no me entregaron a mí la propiedad efectivamente. Pero ¿qué pasa? Tiene que estar inscrita en el registro, tiene que existir una escritura pública, cosa que en el caso de los autos no es necesario, bien, no hay un registro, pero no es necesaria una escritura pública. Eh, y muy distinto va a ser en el caso de comprar un chocolate. ¿Por qué? Bueno, porque hay un montón de formalidades, de solemnidades que no van a ser necesarias. Entonces, también el ingreso al patrimonio, ¿sí? Por eso le digo esta esfera externa, también es importante, también es relevante a la hora de hablar de patrimonio. Bien, también, por ejemplo, parte del patrimonio puede ser una acción, ¿no? Esos bienes, se podría decir que no son físicos, si bien la acción tiene un documento, ¿no? Ese derecho que yo tengo sobre un capital accionario está documentado, ese documento no es la acción, ¿no? La acción son los derechos que están dentro de ese documento, justamente.
ese derecho exterior, por decirlo de alguna manera, esa forma, perdón, esa esfera exterior que de alguna manera tiene el patrimonio, y también está la esfera interna, ¿no? Que es justamente la libertad que tiene el titular de ese patrimonio de, obviamente, gozar los frutos de ese patrimonio, alquilarlo, bueno, de hacer todo lo que yo ya les había comentado un poco desde antes, ¿no? De disfrutar esos bienes, conforme obviamente a la naturaleza y a la legislación vigente, del contenido de esos bienes que comprenden el patrimonio, las facultades que tiene sobre esos mismos derechos, y obviamente los derechos subjetivos, que es también lo que explicamos antes. ¿Cuáles los tipos de patrimonio? Bueno, hay un patrimonio personal, ¿no? Que de alguna manera es esta masa de bienes, de derechos activos y pasivos, que está obviamente ligado al titular de los derechos, al titular de este patrimonio, en su condición de persona. Y de alguna manera distinto es de lo que llamamos el patrimonio separado, ¿sí? Está el patrimonio personal y ese patrimonio que está apartado. Bien, ¿por qué este patrimonio está apartado? Porque si bien nosotros entendemos que hay una masa patrimonial que pertenece a un patrimonio personal, ¿sí? Esto está de alguna manera apartado de qué otro patrimonio. ¿Cuál sería este patrimonio separado? ¿Están ahí? Uno que es ¿Cuál independiente es el al patrimonio que personal. puede formar? ¿Cómo, perdón? Uno que es independiente al personal. Bueno, pero por eso yo digo, yo tengo un patrimonio que es propio de la persona, ¿no? Como lo dice la palabra. Pero también tengo un patrimonio que no, aparentemente está como separado, que no es lo mismo. O sea, hay diferentes tipos hay un porcentaje de ese patrimonio personal que de alguna manera está separado de la persona. Sin embargo, si yo veo todo como un nivel más macro, ¿no? Lo veo desde lejos, veo a la persona y veo que esta persona, yo qué sé, no sé, se sube a un auto, después llega a la casa o llega a su trabajo, llega a su empresa, ¿bien? Hay un patrimonio que está un poco, como de alguna manera, que es de uso de esa persona, ¿no? Esa persona está gozando de ese patrimonio, de esas cosas, de esos bienes, pero en realidad yo después puedo mirar o puedo profundizar un poco más y voy a ver que, bueno, que parece como que no es lo mismo, ¿no? Que hay otra cosa detrás de esa noción de bienes que están en el uso y demás. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Como que no tenés autonomía, algo así sobre el mismo sería. Claro, yo tengo autonomía de la voluntad sobre mi patrimonio. Eso está genial. Bien. Y de alguna manera, dentro de lo que es la autonomía, yo pude, ¿sí? Separar mi patrimonio, bien, pude agarrar parte de mi patrimonio y separarlo de otra manera. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, cuando yo participo de una sociedad conyugal, ¿sí? Yo utilizo parte de mi patrimonio para, por ejemplo, tengo, no sé, para hacerlo fácil, ¿no? Me junto con una persona y pongo el 50% del dinero y que nos compramos una casa. Yo ahí lo que se produjo, independientemente de que yo puedo poner en la escritura que cada uno puso el 50% y demás, o que corresponde en su totalidad a la sociedad conyugal, pero en realidad se reconoce tal porcentaje, lo cierto es que yo confundí mi patrimonio con el de otra persona. Ya no es, se podría decir, mi patrimonio solamente, ¿bien? O van a estar confundidos ahí los porcentajes. Lo que voy a tener es en realidad una parte indivisa, ¿bien? No es que yo voy a tener del baño para la puerta y la otra persona va a tener desde la habitación para el living, ¿bien? O desde el patio para el fondo. Efectivamente, va a haber un patrimonio que va a estar confundido, que ya no va a estar de alguna manera a la mano de lo que yo quiero utilizar. Esto no es tanto doctrinario lo que les estoy contando, es mucho más para que ustedes comprendan bien que el patrimonio, si bien es personal, obviamente, ¿no? Y que le pertenece a esta persona y que todos estamos
y que es uno de los caracteres de la persona. Esto se tienen que acordar de la primera clase de persona, la del 1 de septiembre, creo, no, la del 9 de septiembre, algo así, que de alguna manera nosotros hablamos de, bueno, de que para que una persona sea persona tiene que tener una serie de características, una serie de caracteres. Bueno, entre ellas estaba el patrimonio, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo ya tengo esta camisa, ¿bien? O tengo esta computadora, ya forma parte de mi patrimonio, yo ya tengo algo, ¿bien? Aunque yo quiera decir que no tengo nada, algo tengo, ¿bien? Entonces, efectivamente, tengo una parte tengo un patrimonio, y efectivamente eso me va a permitir a mí después, bueno, hablar, yo qué sé, de un patrimonio colectivo o de conformar una sociedad, no sociedad en este caso conyugal, sino una sociedad o una empresa, ¿bien? Y aportar a ese patrimonio. O si trabajo, o por ejemplo, si vivo en un edificio, ¿bien? Mi patrimonio es mi departamento. Pero también hay espacios comunes, que son míos, pero que no son míos, que son de todos, ¿bien? Que son de uso común. Bien, hablábamos, ¿se acuerdan de la otra? En una clase también hablamos sobre, por ejemplo, la vereda, ¿no? La vereda no es mía. Sin embargo, la responsabilidad sobre esa vereda sí va a ser mía. Bien, si yo no la tengo arreglada, pasa una persona, se lastima, yo voy a ser responsable justamente de no haberla arreglado. Bien, hay países, por ejemplo, donde la responsabilidad sobre la acera, sobre la vereda, bien, la tiene el Estado. Bien, pero el impuesto, por ejemplo, a la reparación de la vereda es carísimo. Entonces uno paga una ABL que es súper elevado porque, bueno, porque el Estado comprende de alguna manera todo eso. Bueno, hay estados más abarcativos y hay estados muchísimo más gendarmes, más liberales, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la situación. Después, cuando hablamos de contenido del patrimonio, que un poco algo así estuvimos nombrando, ¿sí? Son tanto los elementos activos como los bienes, como los derechos que yo tengo sobre algo, ¿bien? Como también los pasivos, las obligaciones, o sea, lisa y llanamente, las deudas, ¿sí? Cuando una persona fallece, ¿sí? Que pasa a llamarse causante, ¿no? Y se abre la sucesión, ¿sí? A mí me dicen, che, recibiste, recién estaba mirando una noticia que estaban transmitiendo desde una casa que se está rematando, supuestamente una mansión narco acá en Capital, y entonces, en Capital, perdón, y yo decía, bueno, mira, qué bárbaro, la mansión ahora se va a estar subastando, ¿no? Pero póngale que en realidad la persona fallece y llega a esa propiedad, pero también llega con las deudas de esa propiedad. Y esas deudas se van a tener que descontar, ¿de qué? Del mismo patrimonio. Desde ya. Es un gran trabajo a la hora de asumir una propiedad o a recibir un patrimonio que viene con una cantidad de obligaciones. Porque obviamente primero lo que hay que saldar son las obligaciones, son las deudas, son los derechos de esos acreedores que se van a presentar bien para cobrar. Por eso se hace la publicación de dictos, ¿sí? Se hace justamente la publicación de dictos para que las personas que tienen derechos, que tienen acreencias sobre esa persona fallecida, bueno, se puedan presentar, bien, en ese expediente y hacer valer esos derechos. ¿Sí? Una factura impaga, yo qué sé, no sé, mismo multas que tenga esa persona, bien, a la hora de, por ejemplo, trasladar un bien mueble, como por ejemplo un vehículo, ¿no? Un automotor, claramente va a tener una cantidad, yo qué sé, tiene multas, tiene, yo qué sé, no sé, que no le hizo el grabado de las autopartes. Bueno, entonces hay que pagarlo antes, justamente, de poder transmitirlo, ¿no? Entonces, ese patrimonio va a tener elementos activos, bienes y derechos, ¿sí? Y pasivos, las obligaciones y las deudas. El patrimonio es ese conjunto, entonces, de derechos y obligaciones de una persona susceptibles de apreciación pecuniaria, que esa sería está pasada más en limpio, ¿no? El concepto. Es una masa de bienes que se considera justamente una entidad, vamos a decir, abstracta, porque independientemente de los bienes que la componen, ¿sí? Pueden cambiar y disminuir, pero no se va a alterar el conjunto, ¿no? De alguna manera, de todos los que son los bienes que componen eso. El patrimonio es universal, es una universalidad de bienes, ¿bien? Que se la considera un todo, ¿sí? Si yo digo se traslada el patrimonio, se traslada todo, ¿sí? Esto sé que suena redundante, pero
Cuando yo hablo de patrimonio, hablo de ese conjunto, bien, por eso hablo de esa universalidad. Por eso cuando yo voy a una sucesión, voy con toda esa universalidad. De hecho, hay una teoría clásica, que es la de Aubrey-Rowe, que habla sobre el patrimonio se deduce lógicamente de la personalidad. El patrimonio es la emanación de la personalidad y la expresión de la potestad jurídica de que está investida una persona, ¿no? Potestad jurídica es esa facultad que hablábamos nosotros al principio de este tema. Las personas físicas tienen patrimonio, las personas jurídicas tienen patrimonio. Es obviamente necesario el patrimonio, más en una sociedad de consumo como la que tenemos, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario personal. El patrimonio es inseparable de la persona, es inherente, ¿sí? Es persona, tiene patrimonio, no puedo separarlo de la persona, independientemente de que yo puedo enajenar, puedo vender, puedo alquilar, puedo donar bienes que integran ese patrimonio, elementos de ese patrimonio, ¿sí? Esa persona sigue teniendo un patrimonio, ¿bien? Independientemente de que algunos de sus elementos son transmisibles, no es la universalidad la que es transmisible, sino ciertos bienes que la componen. Y esa universalidad se extingue solamente en un momento, que creo que ya quedó obvio. Cuando sucede, ¿qué cosa? La muerte. Exactamente. Fallecimiento de la persona, ¿sí? Esa universalidad de bienes se transmite a sus herederos. En el caso de que no existan herederos, ¿sí? No es ni ascendientes ni descendentes, lo que hace son transmitidos hacia el Estado, lo que se llama una herencia vacante. ¿Bien? Que hay una ley y un mecanismo específico para las herencias vacantes. Bien. Sigo con los caracteres. Universalidad jurídica, único e indivisible, ¿sí? El patrimonio es único, es inalienable, como quedó claro, ¿sí? Si bien yo puedo desprender bienes, es inalienable. Después hay una cosa que habla sobre la identidad, sobre la identidad jurídica del patrimonio. No me parece tan relevante, me parecen más interesantes los primeros 4 que les mencioné. Y principalmente eso. Van a ver ustedes o sea, digo, como a nivel, en parte general de esto, de lo que es el patrimonio. Van a ver que en el programa, o bien si entran en la clase de hoy, en la unidad 3, van a ver que habla sobre la composición del patrimonio, sobre los derechos personales, ¿sí? Sobre los derechos reales, que ahora vamos a especificar, sobre derechos intelectuales, sobre el derecho industrial, ¿bien? Y va a ir detallándoles ciertas cuestiones que son importantes que ustedes ya tomen conocimiento. Sobre derechos personales ya hablamos, y ahora vamos a hablar sobre derechos reales. ¿Por qué un derecho sería derecho real? ¿Qué es lo que lo hace real? ¿Alguien sabe? Yo por mi parte no. No. Bien. Los derechos reales, a diferencia de lo que podríamos analizar por el nombre, es decir, se refiere a la realeza, bien, o se refiere a la realidad, en realidad tiene que ver con una relación jurídica, con un poder jurídico, ¿sí? Que tiene una persona respecto de qué? Respecto de una cosa, ¿sí? En realidad real viene de res, y res es cosa, bien, en latín. Entonces, los derechos reales son los derechos que se tienen justamente sobre las cosas. Bien, esa relación física o jurídica, obviamente nosotros los llamamos derechos de propiedad, pero hay una distinción entre derechos reales y derechos de propiedad que no corresponde. En realidad, perdón, son los derechos entre el dominio, por ejemplo, y propiedad, que
no corresponde tal vez para nuestra cursada, pero existe una diferencia entre lo que llamamos propiedad. Yo soy propietario de, y yo tengo un derecho real de dominio sobre. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de propiedad, hablamos de cosas y de bienes, donde acá hay una distinción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas son todas ellas que yo puedo, de alguna manera, tocar. ¿Sí? Vamos a ponerle una forma fácil de explicarla. Mientras que la propiedad yo la tengo sobre, no solamente sobre cosas, sino también sobre bienes. Entonces, en sentido amplio, cuando hablo de propiedad, hablo de bienes, ¿sí? Y de cosas. Acá hay una distinción eterna entre bienes y cosas, que en realidad las cosas son bienes, pero no todos los bienes son cosas. Hay una relación de género y especie, que no se preocupen, no la vamos a abundar, pero sepan ustedes que si llegan a encontrar en algún lado que dice los derechos reales son los derechos de propiedad, vamos a tomarlo como que está bien, aunque para mí hay una distinción doctrinaria necesaria que de alguna manera nos estamos perdiendo por hacerlo así. Pero bueno, entonces, los derechos reales de propiedad, ¿sí? O los derechos reales de dominio, lo que algunos tal vez habrán escuchado alguna vez, el usufructo, la servidumbre, el derecho real de hipoteca, ¿sí? Todo tan conocido como la hipoteca, pero en realidad se llama derecho real de hipoteca, el derecho real de prenda, que en realidad se llama, o todos la conocemos como la prenda, ¿sí? Pero la prenda conlleva justamente derechos reales. Y después, dos más que tal vez no son tan conocidos, que son la anticresis y la enfiteusis. Sepan que se los nombré, bien, no vamos a hablar sobre estos dos últimos, porque particularmente no solamente no son conocidos, no son tan populares, sino que tampoco creo que van a ser, salvo que alguno de ustedes me diga, no, profesor, en este caso, pero digo, vamos a tratar más que nada los derechos reales que son más comunes en nuestro ordenamiento jurídico y los que yo considero que van a ser de mayor conocimiento dentro de lo que de la tarea que ustedes de la profesión que ustedes van a llevar a cabo o de la tarea que ustedes van a ejercer. Bien. Profe, Sí, perdón. ¿cómo eran esos dos últimos derechos reales que tenían nombres? Anticresis y enfiteusis, que son como los dos primos o las dos primas feas que nadie quiere presentar. Entonces vos le decís, tipo, ahí vienen anticresis y enfiteusis. Y vos decís, bien. Como la de los Simpsons. Las hermanas de señora. Marge. Eso. Pero. Exacto. Bien. Este poder jurídico, esta relación de poder, por decirlo de alguna manera, que yo tengo sobre algo, ¿no? Sobre esa cosa, está establecido y estipulado en el Código Civil, en la ley. ¿Por qué? Porque, bueno, particularmente en la relación del jus in re, o lo que llamamos derecho real, está delimitado en nuestro país, ¿no? Está acotado. Se llama algo así como, o mejor dicho, lo que llamamos numerus clausus, que es un número cerrado de derechos. Son estos. Algunos de ustedes me dirán, bueno, profesor, pero si en realidad existe una relación jurídica distinta. No, es esto. El código establece un número acotado, bien, de dominio, condominio, que no lo dije, propiedad horizontal, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Son un número acotado de de derechos reales, ¿sí? Lo vamos a encontrar en el artículo, si no me equivoco, 1887 del Código Civil y Comercial, una fuente jurídica normativa que ya hemos utilizado en esta cursada, bien, que justamente lo que nos va a definir es los derechos reales en este código, perdón, ese es el código del Código Civil. Capaz me estoy equivocando. A ver, espérenme, porque no quiero decir una cosa por otra. Porque el Código Civil y Comercial, me estoy fijando yo ahora,
quiero pifiarle con el número, a pesar de que a nuestra cursada es poco relevante la numeración y no voy a estar tomándoles el número. Perfecto, sí. Capaz que me había equivocado con el código anterior, digo. Bien, entonces, cuando yo hablo entonces en el artículo 1887 del Código Civil y Comercial, digo, son derechos reales en este código el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, y esto es uno, por ejemplo, que se sumó, que antes no estaba en el Código Civil anterior, que son los conjuntos inmobiliarios, los tiempos compartidos, ¿sí? Los cementerios privados, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, acá separa uso y habitación, ¿sí? En realidad el derecho real de uso es, otra vez aparece la relación esta de género y especie, ¿no? Cuando yo tengo un uso sobre algo, ¿sí? Es que justamente puedo hacer uso de esa cosa, ¿bien? En cambio, cuando hablo de habitación, es el uso, pero de un lugar, de una cosa donde yo puedo habitar, ¿no? Estamos hablando de un inmueble. La servidumbre, ahora vamos a hacer alguna referencia sobre cada uno. La hipoteca, la anticresis y la prenda. Creo que el fiteusis había sido derogado en el código, entonces ya el Código Civil y Comercial ya no lo tiene. Pero con el código nuevo, justamente con el del 2015, aparecieron estos, ¿sí? ¿Podemos salir de este número? No. ¿Por qué? Porque justamente el código lo dice, son derechos reales, 2 puntos. O sea, más que esto no hay. ¿Sí? Es un número cerrado, ¿sí? Delimitado de derechos. Bien. Cuando yo hablo de un derecho real que tengo, por ejemplo, un derecho real de dominio que tengo sobre una cosa, bien, significa que la puedo usar, que puedo percibir los frutos, que la puedo alquilar, que la puedo vender, que la puedo no usar, la puedo dejar ahí. ¿Sí? Alguno de ustedes me va a decir, bueno, pero profesor, pero si yo la dejo ahí, alguien se la puede llevar. Bueno, perfecto, lo cual no significa que yo no tenga un derecho real sobre eso. Bien, yo tengo una casa, ¿sí? Y elijo pagar los impuestos, cortarle el pasto y ni siquiera venderla o alquilarla, por ejemplo, ¿no? Hoy que estamos acá en esta situación de pandemia, ¿no? O de aislamiento, en realidad, estamos cada uno en nuestras casas, pero algunos de ustedes, ¿no? Mateo tiene casa en, lo que sé, no sé, en Las Grutas, y dice, ¿yo puedo ir a mi casa de Las Grutas? No, no puedo ir. ¿Qué significa? ¿Que Mateo perdió los derechos sobre esa propiedad? No. Claro está, Mateo tendría que tener algún vecino, buena onda, que le diga, che, por acá está todo bien, te mando una foto de la casa, o ponerle una camarita de seguridad por las dudas, pero en teoría, ¿sí? Nada debería cambiar en la relación jurídica que tiene Mateo con su propiedad. ¿Hay formas de alguna manera de perder mi derecho real? Sí. Justamente hay algo que se llama prescripción adquisitiva, ¿sí? O la usucapión, que es un mecanismo por el cual justamente una parte, puede perder derechos sobre una propiedad y otra puede de alguna manera asumirlo, ¿no? Lo que llamamos comúnmente la usurpación, ¿sí? Pero cuando se produce una serie de requisitos, se cumple una serie de características, bien, esa persona puede hacerse de los derechos reales sobre esa propiedad. Bien. Los derechos reales, ¿sí? Y ahora vamos a hablar también en sentido amplio, pueden ser solamente creados por el legislador, solamente pueden ser creados a la hora de hablar de una legislación, ¿sí? No es que uno puede, como dije antes, por analogía, generar nuevos derechos reales, ¿no? Y otorgan los derechos reales a la persona titular de estos derechos, le otorga un poder, como dijimos antes, que puede ser más o menos reducido, o sea, puede ser más amplio o más reducido. ¿Por qué? Bueno, porque no es lo mismo tener un derecho real de dominio que tener un derecho real de condominio. En este caso, Agustina, ¿cuál es la diferencia? Si yo tengo un derecho real de dominio o tengo un derecho real de condominio. No, no sé. Bueno. Matías. Que espero que no se haya cortado el pelo y haya perdido el poder.
¿Cómo es de nuevo la pregunta? ¿Qué significa que uno tenga un derecho? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre derecho real de dominio y derecho real de condominio? ¿Condominio no es de una comunidad y dominio es de una persona? Sí, creo, le pregunté a Matías, pero Perdón. no sé si Matías está trabado o no No, pudo no, ver. no, es que justo iba a contestar y me interrumpieron dos personas. Muy Pero, bien, bueno. pero Bueno, por tranquilo, eso cada profe, uno... la verdad, no sabía la respuesta. Así No, que, no hay problema, no hay problema. Igual, lo importante es que si trato de tener alguna interacción con alguno de ustedes, tratemos de respetar el espacio del otro, al Sí, menos perdón. para que no se aburran, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, lo que decía Mateo, bien, es que cuando yo tengo un derecho real de dominio, es un derecho que tiene una única persona, ¿sí? A nombre propio, y esa persona sabe que es propio, obviamente, ¿sí? Y tiene la posesión de esa cosa como único poseedor, ¿bien? Y los derechos que tiene sobre él es el único titular. En cambio, cuando es un condominio, en realidad lo que tenemos es un derecho de propiedad o un derecho real de dominio, bien, compartido con otra u otras personas, ¿sí? Que para poder realizar enajenaciones, como venderla, donarla o grabarla con alguna hipoteca, por ejemplo, ¿no? Eh, es lo mismo que los frutos que provengan de esa cosa, ¿sí? Eh, efectivamente, todos esos derechos, todos esos beneficios van a ser compartidos, ¿bien? Y las decisiones que yo pueda tomar sobre esa cosa también tienen que ser compartidas. Después ustedes van a ir viendo, ¿sí? Obviamente los más comunes, como les dije antes, la propiedad horizontal, por ejemplo, todos vivimos, todos vivimos, no, muchos viven o vivimos en propiedad horizontal, ¿sí? En lo que llamamos, ¿no? En un edificio o en un PH, bien, esa propiedad horizontal, donde el suelo, ¿sí? Pareciera que es mío, pero en realidad, bueno, hay espacios comunes, entonces ya los derechos reales que yo tengo se ven de alguna manera acotados en esos espacios comunes, ¿sí? O sea, yo soy titular de dominio de los espacios propios, pero titular de condominio de los espacios compartidos. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, Si sí, para entrar a sí, mi sí, sí, casa sí. yo voy por un pasillo en el cual también es compartido por otros, y yo lo quiero pintar de verde el pasillo porque mi casa está pintada de verde, no lo puedo hacer porque justamente es un espacio común. Entonces yo soy titular de dominio de los espacios propios, pero titular de condominio o cotitular, ¿no? De un derecho real de condominio de los espacios comunes. Bien. Después los conjuntos inmobiliarios, los tiempos compartidos, los cementerios privados, la superficie, el usufructo, bueno, son varios. Bien, la servidumbre, por ejemplo, algo que tal vez para ustedes no es tan común, por decirlo de alguna manera, es algo que algunos de ustedes me digan, no, yo en realidad sé lo que es, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que tal vez uno no lo habla tan a diario, o al menos no es lo primero que tal vez se le pueda venir a la cabeza. Pero, por ejemplo, hay un caso de servidumbre de paso, ¿sí? Que no asiste al derecho privado, pero que de alguna manera, para que ustedes entiendan bien a qué se refiere, requerido por Bolivia creo que era Bolivia, a Chile. Pidió una servidumbre de paso al mar. No sé si se acuerdan de esa noticia. Bien. Eh, el tema es el siguiente. Cuando yo tengo un terreno, ¿sí? Tengo un terreno y para poder acceder al agua tengo que pasar por otro terreno, ¿sí? Claramente, mi derecho real de dominio que yo tengo sobre un
que yo tengo sobre un bien, o sea, que yo tengo sobre mi bien, ¿no? Sobre el, vamos a decir, la propiedad 1, ¿sí? Si bien es la damnificada por no llegar al agua, pareciera que no tiene ningún problema, ¿no? Más que no poder llegar al agua desde ya. Pero entonces lo que hace es, requiere un derecho real, ¿sí? Sobre, de alguna manera, una propiedad ajena para poder acceder justamente, en este caso, en el ejemplo que yo les estoy dando, al agua. ¿Qué le va a pasar a al propietario o al que tiene el derecho real de dominio sobre la propiedad B? Que hay una parte de su patrimonio, de su bien, de su derecho real, que no va a poder ejercer con normalidad. Bien, usted me va a decir, bueno, pero profesor, un caminito, yo qué sé, no sé, un caño o una manguera que pase por el, por el terreno, tampoco es un problema. No, claro, está perfecto, pero no deja de ser, ¿sí?, una parte de su patrimonio que él no va a poder hacer un uso normal. ¿Se entiende? La servidumbre es un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro que se llama fundo dominante, que pertenece a otra persona. ¿Está bien? Después igual ustedes lo buscan, si no les gustó la definición y capaz que encuentran otra, ¿no? Que les sea más apropiada. Pero de alguna manera es eso. Es justamente la limitación del derecho real de dominio de un predio, ¿sí?, en favor de las necesidades de otro. Ese otro que necesita acceder, por ejemplo, al agua, se lo llama dominante. A pesar de que el otro, ¿no?, es el que de alguna manera domina la situación de acceder al agua. Pero en este caso, el derecho real de servidumbre invierte, ¿sí? Y acá el necesitado, por decirlo de alguna manera, pasa a ser el que domina, entre comillas, el titular de ese derecho real. ¿Se entiende? Espero que haya sido práctico el ejemplo del acceso al agua, ¿no? Se entiende, Igual sí. el ejemplo más común. Sí, se entendió. Les expliqué servidumbre porque cuando uno lo lee, al menos cuando yo estudié patrimonio o estudié derechos reales, mejor dicho, que es una materia bastante compleja, de la Facultad de Derecho, y son 4 o 5 meses, perdón, 3 o 4 meses, digo, de estudiar sobre este numerus clausus, ¿no? Esta cantidad de derechos limitada, porque cada uno tiene particularidades muy, muy, muy específicas. Bien, entonces, y la verdad es que sinceramente cuando uno me decía servidumbre, yo pensaba en otra cosa. Bueno, en este caso, servidumbre es esto. Y los derechos reales que devienen de la servidumbre es eso. El de uso es muy común, ¿no? De hecho, cuando yo alquilo una propiedad, ¿sí?, alquilo un departamento, o alquilo una maquinaria, o alquilo un auto, me voy de vacaciones, alquilo un auto, lo que yo adquiero es un derecho real de uso. No adquiero el derecho real de dominio, yo no soy dueño del auto. Si bien cuando yo me prestan algo le digo, quédate tranquilo que lo voy a usar como si fuera mío, lo cierto es que yo no lo voy a usar como si fuera mío. Lo voy a usar en las condiciones de un derecho real de uso. ¿Sí? Y si alquilo una casa, bueno, voy a adquirir un derecho real de habitación. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que cuando Perdón, lo profe, termine de usar, dijiste derecho real vuelvo a de. su titular. Sí, decime. A mí se me cortó justo, Uso. dijiste derecho Derecho real real de. de uso. Sí, pero cuando alquilaste la casa. Uso. Ah, también, ok, Habitación. listo, listo. Sí, se entiende que, a ver, los da por separados, pero en realidad, cuando yo explico el derecho de habitación, el derecho real de habitación, lo que digo es el derecho real de uso de una propiedad inmueble. Entonces, de un inmueble. Entonces, es un derecho real de uso. ¿Está bien? Ok, Solo que con sí, la sí. particularidad de que voy a habitarlo. Bien. La problemática de los cementerios privados, por ejemplo, es una cuestión muy, dentro de todo, bastante moderna. Bien, ¿por qué? Porque, bueno, yo adquiero
un predio, por decirlo de alguna manera, bien, y voy a hacer un uso muy particular, porque de alguna manera voy a tener un derecho sobre esa parcela muy pequeña o ese suelo, bien, y esa persona va a estar ahí, o los restos de la persona van a estar ahí en ese lugar, ¿sí? Y el cuidado de todo va a corresponder a una empresa o a otra persona. Entonces, son, de alguna manera, tienen particularidades de la misma manera que lo que llamamos los tiempos compartidos, ¿bien? Donde yo accedo a una propiedad solamente durante un tiempo determinado, durante un espacio de tiempo, no sé, en el año, pero en realidad los derechos que yo tengo no son sobre un bien, sino sobre un conjunto de bienes, porque hay tiempos compartidos que uno lo puede utilizar en diferentes localidades o en diferentes países. Entonces, es un derecho real muy particular. Bien, de hecho, antes no estaba regulado y se aplicaba cierta analogía que obviamente el código prohibía en ese momento. Pero bueno, era necesario relacionarlo de algún modo, ¿no? ¿Sobre cuál más vamos a hacer algún comentario? Bueno, sobre la hipoteca es algo bastante simple, ¿no? Este derecho real que yo voy a tener sobre una propiedad, justamente nosotros lo conocemos cuando decimos, bueno, hipotequé un bien, ¿no? El derecho real, los derechos reales de prenda y de hipoteca son en realidad derechos reales de garantía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque justamente para asegurar el cumplimiento de una obligación, el pago de una deuda, ¿sí? El pago de un crédito o de un préstamo, lo que pasa normalmente, ¿bien? Lo que yo hago es, le confiero a ese titular del derecho, ¿bien? Que de incumplir, ¿sí? Que de incumplir, ese bien o esa propiedad estaría quedando a su titularidad, ¿bien? Quedaría a su dominio. Sea un bien mueble o sea un inmueble. Si es un inmueble es una hipoteca y si es un bien mueble es una prenda. ¿Existe la prenda sobre una casa? No. ¿Por qué? Porque se llama hipoteca. ¿Bien? Entonces se dice que durante el tiempo en el que esa hipoteca se mantiene, me refiero a yo compro, pido un crédito, por ejemplo, de estos Procrear, ¿no? Que ya lo hemos utilizado como ejemplo, pido un crédito Procrear, esa vivienda sobre la que yo voy a construir ese espacio de tierra o ese departamento, está hipotecado automáticamente. ¿Sí? Me lo dan hipotecado. A medida que yo voy pagando las cuotas, esa hipoteca se mantiene. Se dice que ese bien está grabado, con B corta, no con B larga, grabado. ¿Sí? Por eso se habla de gravámenes, que son justamente, gravámenes son limitaciones al uso del bien. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo vender. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, yo no puedo venderlo. ¿Hay bienes hipotecados que se pueden vender? Sí, claro. ¿Pero qué hay que hacer? Y hay que levantar la hipoteca. O mínimamente tiene que saber la persona de que ese bien no lo va a poder, no va a poder hacer uso completo de esa propiedad porque tiene una hipoteca. Es más, los créditos sociales o muchos créditos, por ejemplo, el crédito que daba el Banco Ciudad, te permitía adquirir una propiedad y esa propiedad era solo para uso. ¿Qué significa? Que yo no podía comprar un departamento o una casa con un crédito hipotecario del Banco Ciudad y ponerlo a alquilar. Lo tenía que usar. Lo tenía que usar yo. O sea, me caía una persona del gobierno de la ciudad y me decía, hola, ¿qué tal? Sí, fulano de tal. No, yo soy el que le alquilo. Se aplicaba justamente o eso impulsaba una cláusula del contrato que se había firmado con ese crédito. Bien, y esa persona tenía graves problemas. Profe, una consulta. Sí. Ejemplo, vos tenés una propiedad que está endeudada y la querés vender, pero al comprador le haces saber que está endeudada y todo. Si el comprador se hace cargo de las deudas, ¿puede ser vendida o tiene que ser primero todo Primero, estar en ¿qué el significa, ¿Cómo? ¿qué significa deudas? Porque en este caso estamos hablando de una hipoteca. Pero digo, ¿qué significa deuda? ¿Que tiene deuda de ABL? ¿Que nunca pagó el ABL por 10 años? Sí, despensas, de todo. En Bien. general.
Primero que las expensas, no, porque justo por eso son dos cosas distintas. Una cosa son las deudas que son del inmueble y otra cosa, por ejemplo, son las expensas. Son dos tipos de obligaciones distintas. Las obligaciones, por ejemplo, como una expensa, como una BL, cuando vos vas a transmitirlo, cuando vas a transferirlo, viene le mandás los papeles primero al escribano, el escribano hace un estudio de todas las cuestiones, de todas las deudas, y te dice, se debe tanto de AISA, se debe tanto de ABL, retiene ese dinero, ¿sí? Y ese dinero se usa para pagar esas deudas. No se puede transmitir un bien inmueble, por ejemplo, con deuda. De la misma manera que un auto tampoco. Te retiene, o sea, tenés que ir con el libre deuda. En el caso del inmueble, vos vas, lo transmitís y te retienen en el precio. Entonces vos vas a pagar, no sé, 100 y te dicen, sí, pero acá se deben 20. Entonces, en realidad, el que va a comprar, el que va a recibir la plata, sí, recibe 80, no recibe 100. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy distinto es el caso de las expensas, que las expensas se llaman obligaciones propter rem. ¿Qué significa? Que son expensas que siguen a la cosa, ¿sí? Continúan. Entonces, si vos tenés una deuda de expensas, la deuda de expensas se va a seguir manteniendo en la medida que ese bien siga transitando. ¿Sí? Porque, bueno, porque es una deuda común, tiene que ver con los espacios comunes de la propiedad, es otra cosa, es otra cuestión. Por eso te decía, entonces, ahí el tipo no retiene. Pero ¿qué pasa? Yo voy a comprar, no, la casa, y me dice, a ver, ¿me das la última liquidación de expensas? Acá debes 100 lucas de expensas, y yo te estoy pagando esta casa 100 lucas, normalmente no llega a 100 lucas una deuda de expensas, salvo que estemos hablando de un canto, una cosa así, normalmente no llega una deuda de 100 lucas, ni tampoco una casa sale 100 lucas. Pero bueno, lo cierto es que la persona tiene que tomar conocimiento, pero cualquier persona que va a comprar un departamento, ¿sí? Sabe que todas las deudas van a ser retenidas por el escribano, salvo, porque el escribano es agente de retención de este tipo de deudas, salvo las deudas de expensas. Entonces, antes de comprar un departamento, atención, hay que ver lo de las expensas. ¿Está bien? Ok, quedó claro, gracias. Bien. Pero son dos obligaciones distintas. Bien. Y por último, por una cuestión que también está el tema del horario, bueno, la prenda es más o menos lo mismo, no hay una, no hay una gran dificultad, obviamente tiene cuestiones muy particulares porque no es lo mismo una casa que un bien que se mueve, justamente. Entonces ahí el bien prendado difiere de lo que es el bien hipotecado. Y la anticresis, que era algo que a ustedes les preocupaba, es un derecho real de garantía, justamente, por el cual un acreedor, perdón, un deudor entrega a su acreedor una cosa para el pago de un crédito, y ese pago, y esa cosa, en realidad, él no se va a cobrar de esa cosa, sino lo que se va a cobrar es de los frutos, del resultado, de lo que venga de esa cosa. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo te debo a vos, yo le debo a Mateo 100, ¿sí? Pero tengo un terreno que vale 1000. Entonces no es que le entrego a Mateo el terreno. Lo que le digo es, mirá, este terreno tiene tantas cosas, tiene esto, tiene, no sé, plantaciones de esto, cobrate hasta satisfacer lo que yo te debo y después me lo devolves. Entonces lo que adquiere Mateo es un derecho real de usufructo sobre esas cosas, ¿sí? Yo ponele que voy a perder el derecho de uso, porque mejor dicho, no lo pierdo, pero durante un tiempo se me suspende ese derecho real de uso, porque lo va a estar usando Mateo, si hubiese usado un auto hubiese sido más cómodo, ¿no? Pero che, usá mi auto para Uber y cuando llegues a cobrarte todo me lo devuelve. Entonces Mateo lo usa, bien, y cuando termina de usar el auto me lo devuelve. No es que yo perdí la propiedad del auto, yo no perdí el dominio sobre mi vehículo. Lo que perdí fue el uso durante un tiempo determinado para que Mateo obtenga los resultados, para que obtenga los frutos. ¿Sí? Mateo lo usó un poco, le hizo un par de rasponcitos, todo. Llevó gente. Cuando me lo devuelve, Mateo se cobró los 100 que yo le debía, yo sigo trabajando con mi auto, fin del problema. Bien. El primer ejemplo era más complicado, pero porque normalmente siempre se utiliza el tema terreno, el tema fondo, para explicar derechos reales
porque aparte no es muy común, ¿no? No es muy común que alguien a mí me entregue un bien momentáneo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Algo que va a ser temporal, sino que normalmente yo le digo, che, pagame y listo. Pero normalmente no me prestan un auto para que yo trabaje y se lo devuelva. No digo que no esté mal, ¿eh? Está bastante bien la idea. Bueno. Pero en este país es poco probable, profe. Es poco probable, pero bueno, no importa. Pero vale la pena intentarlo. Poco probable Bien. porque requiere que el otro trabaje. Claro, por eso, sí, por eso. Entonces es como que más difícil. De hecho, probablemente me debe porque no trabajó o algo así, ¿no? Pero bueno, no importa, no vamos a entrar en ¿cómo se llama esta? En lineamientos más pequeños y nos vamos a meter en problemas. Bueno, los derechos intelectuales. Lo que llamamos la propiedad intelectual, ¿sí? Es un bien económico que obviamente está dentro de mi patrimonio, ¿sí? Por eso decimos bien económico, porque tiene una apreciación pecuniaria, es cultural, ¿sí? E incluye productos que llamamos, o bienes que llamamos intangibles. Por eso acá la distinción entre bienes y cosas. Mientras que las cosas son tangibles, ¿no? Que las puedo tocar, que las puedo tener en la mano, ¿bien? Distintos son los bienes intangibles. Entonces, los que de alguna manera no son físicos, que hablamos hace un rato, ¿no? Unas acciones, ¿bien? Eso no es un bien tangible, ¿sí? Derechos que yo tengo sobre algo. Y lo mismo los derechos, por ejemplo, que yo tengo sobre una propiedad intelectual, sobre una creación mía. ¿Bien? La propiedad intelectual justamente conlleva derechos, ¿sí? Derechos intelectuales, que se le reconocen a sus titulares y que justamente puede cumplir con, bueno, con todo lo que dijimos antes. Al tener un valor económico puede enajenarlo, puede venderlo, puede donarlo, ¿sí? Puede de alguna manera puedo prestar para que otra persona haga uso de ese derecho sobre esa propiedad intelectual. Por ejemplo, si yo subo un texto mío a la página de la UE, acá al aula virtual, ¿no? Lo que estoy haciendo justamente es prestando para que la página de alguna manera lo publique. ¿Sí? Estoy prestando, entre comillas, ¿no? Mi creación, ¿sí? Mis derechos intelectuales sobre ese trabajo para que otros accedan. O cuando yo les mando a ustedes un trabajo mío. O, por ejemplo, si yo lo subo a internet de manera gratuita. Lo que estoy haciendo justamente es, con mi derecho intelectual, literalmente estoy haciendo lo que quiero, ¿bien? Que es ponerlo a disposición y al acceso de todo aquel o aquella que quiera ingresar. Entonces, hablamos de obras científicas, hablamos de obras literarias, hablamos de arte, y obviamente todo eso conlleva no solamente la disposición de eso, ¿no? Hacer lo que quiero, sino también la posibilidad de explotarlo económicamente. Puedo alquilar, puedo vender, y puedo obtener obviamente frutos respecto a ello. Hay obviamente un montón para hablar sobre la propiedad intelectual, ¿bien? Sobre los derechos intelectuales, pero justamente esa propiedad intelectual, esos derechos intelectuales, lo que van a hacer es proteger libros, escritos, yo qué sé, creaciones musicales, obras, mapas, fotografías, ¿vieron el famoso copyright que vemos ahí en todo? Bien, esculturas, obras pictóricas, yo qué sé, planos, de todo. ¿Sí? De todo es alcanzado por la propiedad, por la protección que yo puedo tener sobre esos bienes. Bien. Y acá se abre la distinción de lo que llamamos el derecho industrial. ¿Qué es el derecho industrial? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se imagina? Lo vemos, obviamente, seguido de estos derechos intelectuales, de estos derechos, de esta propiedad, ¿no? Intelectual de la cual hablábamos recién, porque justamente protege el derecho industrial aquella propiedad industrial. ¿Sí? Estamos hablando de marcas, de patentes, de modelos de invención, de diseños industriales, de dibujos, bien, un poco vinculado a lo que hablábamos antes. Pero en este caso, estamos hablando de cuestiones más, como decimos, ¿no? De inventos, ¿sí? Algo más de la pata industrial, ¿no?
cuestiones de fábricas, marcas de comercio, nombres comerciales. Bien, ya no es tan ligado al arte o a una cuestión, no digo que no comprenda intelecto, ¿no? Pero estamos hablando ya de algo más, más justamente industrial, ¿no? Este derecho a la propiedad industrial justamente lo que hace es proteger los derechos y los intereses de los creadores de estos inventos, ¿no? De los titulares de estos inventos, que tienen obviamente sobre símbolos, sobre imágenes, sobre dibujos, sobre marcas, sobre cierto know-how, ¿no? Sobre ciertos secretos, ¿no? El cómo se hace tal cosa, ¿bien? Yo tengo un derecho sobre eso y justamente lo puedo comercializar. Cuando yo adquiero una franquicia, justamente lo que adquiero es el know-how, ¿no? Cómo se hace tal cosa, ¿sí? Cómo se preparan las papas de esta manera, cómo se preparan los panchos, bien, con estas papas pie, y justamente lo que adquiero también es cómo se hace tal cosa, cómo se hace tal modelo, cómo se hace tal diseño, cómo se hace tal vehículo, bien, la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? De la misma manera, la información, ¿no? La información también es la información que llama el programa, ya habla de información automatizada, ¿no? Digo, ¿a qué se refiere con información automatizada? Obviamente todo esto tiene un trabajo, tiene un desarrollo, ¿no? Tiene un tratamiento, ¿no? Estamos hablando justamente de eso, ¿no? De esos derechos. La automatización de información, la automatización industrial, por ejemplo, ¿no? Estos sistemas computarizados, ¿no? Para fines industriales, ¿no? Y la automatización de información también, ¿no? El manejo de la información también tiene una apreciación. Los bancos de datos, ¿sí? Los que compran bases de datos, ¿no? Cuando yo voy a, ¿no? Compro una base de datos de deudores, por ejemplo, ¿no? Para venderles un servicio o para poder por ejemplo, cuando compro la base de datos, por ejemplo, no sé, de todos aquellos que compraron en los últimos 2 años o en el último año un vehículo marca X, bien, y le voy a vender, no sé, repuestos, una garantía. Entonces compro esa información, ¿no? Esa información que está automatizada, justamente, que es un banco de datos. Siempre obviamente es un peligro la comercialización de datos, obviamente, ¿no? Pero bueno, hay información, hay un bien que de alguna manera tiene una apreciación pecuniaria, ¿sí? Y hay también un bien objeto de protección, ¿no? Como hablamos, un derecho, ¿no? Particularmente las marcas, que hablábamos recién, ¿no? Cuando hablábamos sobre la propiedad industrial, ¿no? Son justamente algo que conllevan una apreciación pecuniaria en sí mismo, ¿no? Cuando yo hablo de cierta marca, o hablo de que no tiene marca, ¿no? El famoso dicho dice, menos marca que la salada, justamente habla de eso, ¿no? Habla de la importancia de tener un nombre, de la importancia de la etiqueta. De hecho, se venden las etiquetas, ¿no? Para ponerle a la ropa, justamente ¿por qué? No porque queden lindas solamente, sino porque importa si tiene la pipa o importa si tiene las 3 tiras, porque justamente me va a conllevar un valor en sí mismo, ¿no? Entonces la marca, la patente, justamente es una protección que tiene, o conlleva, mejor dicho, una protección sobre los derechos que tiene esa cosa. Bien, la patente protege un producto, o cierta tecnología, ¿no? De vanguardia. Justamente porque creé un invento, porque hice algo nuevo, generé algo distinto a lo que había, o modifiqué algo que había y generé algo nuevo, bien, y eso me da una protección, la patente. ¿Sí? ¿Y la marca qué hace? No, la marca protege un producto que ya existe. ¿Sí? Y yo tengo ese trademark, ¿no? Esos derechos que conllevan tener registrada esa marca. Por eso es muy importante. ¿Sí? En Argentina, obviamente, se registran las marcas como en cualquier parte del mundo. Hay un Instituto Nacional de Propiedad, Instituto de Propiedad Nacional
Nacional de Propiedad Intelectual, bien, que me va a registrar marcas y patentes, ¿sí? Y modelos de invención y patentes industriales y todo tipo de cuestiones así, y todo tipo de bienes registrables, bien, en cuanto a creaciones científicas. Pero justamente ese conjunto de derechos que yo tengo por esa marca, ¿sí? O por esa patente, es lo que me va a permitir a mí defender esa propiedad, defender mi creación y defender obviamente los derechos, ¿sí? Que conlleva haber creado algo. Profe, tengo una consulta también Sí. con ejemplo. ¿Viste cuando vos, no sé, empezás a mencionar, uy, quiero una licuadora, abrís Mercado Libre y ponés licuadora, no sé qué? Pues viste que te aparecen todas las páginas existentes, AliExpress, eBay, todo, pum, licuadora, oferta, pum. ¿Eso es porque vendieron tu base de datos a las empresas? O no sé cómo funciona. No. Esto tiene que ver con algo que yo no he trabajado tanto, pero obviamente es preocupante. Creo que un día hemos hablado también de eso, sobre la posibilidad de cómo nos escuchan los teléfonos y demás. Y tiene que ver con el seguimiento de todo lo que vos consultás, y en realidad el que lo hace es el servidor de Internet, ¿no? El que utiliza nuestra información y va como, de alguna manera, utilizándonos como objeto de visualización de todo eso, ¿no? Me acordaba de la película Minority Report cuando el actor principal, Tom Cruise, se cambia las córneas, ¿no? Y le ponen las córneas de otra persona y pasa por un lugar donde le lee las córneas y le dice, señor Yamamoto, no sé, una cosa así, ¿por qué no compra tal cosa? O sea, es eso, es todo el tiempo bombardeándonos, bien, como objetos de consumo, ¿sí? O ya perdimos la capacidad de ser sujetos, sino que ya somos objetos, bien, se nos da casi un número de serie, y nos hace un seguimiento constante, ¿no? De cómo vamos a cómo vamos a ir avanzando durante el tránsito de nuestra vida, o en el tránsito de nuestro, como vos decís, ¿no? De nuestra navegación por Internet, y automáticamente nos van a ir tirando y bombardeando. Entonces, yo creo que eso no tiene tanto que ver con la marca, sino tiene que ver más con la invasión a la privacidad, ¿no? Y el manejo y el control de las cookies y todo eso, que bueno, repito, no soy un especialista en el tema, pero tiene varias cuestiones así bastante complejas. En cuanto a lo que tiene que ver, sí, con la marca, obviamente las marcas yo las registro, ¿sí? Me da un derecho a mí exclusivo para explotarla, esa marca, ¿no? Para utilizarla, impide a otros que la utilicen, ¿no? O sea, si yo mañana hago una remera con las 3 tiritas y digo, bueno, esta remera se llama Adidas, bien, o sea, es marca Adidas y la vendo, viene Adidas y me dice, che, mirá, me parece que estás utilizando mi marca. Yo digo, no, bueno, en realidad no, porque yo le puse una cuarta tira y acá Adidas lo puse con doble S. Entonces yo ahí lo que estoy haciendo es llevar al error a la gente, ¿no? Llevar al error a la persona, ¿sí? Entonces eso sería otra cuestión, ¿no? Pero digo, la utilización de la marca, de una marca ajena, ¿sí? Justamente lo que hace es lleva a una confusión, ¿sí? Porque la persona crea que la persona que adquiere eso no sabe en realidad si está comprando un original o no. Bien, entonces el derecho de haber registrado una marca, el derecho de haber registrado una patente, justamente lo que le da a la persona es la exclusividad para utilizarla, ¿sí? Y la oponibilidad para que otros no la usen. Bien. Sé que me queda un poquito tiempo. Bien, lo último. Los derechos de autor. Los derechos de autor, como lo que venimos hablando, ¿no? De estos derechos intelectuales, ¿sí? Estos derechos que tengo sobre una creación, que tengo sobre una invención. Bien, en este caso, los derechos de autor son ese conjunto de normas y principios que justamente lo que me va a conceder a mí como titular, como autor
de algo, de autor de esa obra literaria, de ese musical, de esa creación científica, de esa... justamente sea publicada, perdón, siendo publicada o sea inédita, ¿no? No habiendo sido, justamente yo tengo esos derechos de exclusividad. ¿Sí? ¿No hay que patentarlo, profe? Como ¿Cómo, para perdón? que patentarlo para que reconozcan que es tuyo. En el caso de los derechos de autor, en el caso de los derechos de autor, a diferencia de los que venimos hablando recién, hay una Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es justamente la que me va a dar a mí la posibilidad de defenderlos. ¿Sí? Y lo que en teoría, ¿no?, se protege es al autor, a su creación, ¿sí? Fomenta también la creación, obviamente, porque si yo digo, che, total, yo todo lo que cree, mañana aparece Mateo y le pone su nombre, después aparece Felipe y le pone su nombre, después aparece Mateo, después Agustina, lo mismo, y así, entonces ya lo usa cualquiera. Bien, entonces Nicolás dice, no, lo voy a registrar. Entonces va, registra, paga, obviamente, bien, y eso queda de alguna manera registrado a su nombre, ¿sí?, por un tiempo determinado. Porque después, ¿qué pasa? Y con el paso del tiempo, si él no renueva esa registración, en algunos casos, digo en algunos casos porque hay cuestiones muy particulares, en los casos, obviamente ese derecho a autor se perdería, ¿sí? O se modificaría de alguna manera. Pero bueno, cuestiones muy particulares y muy específicas de la ley 11.723, que es la ley de derechos de autor. Bien, me quedé sin tiempo. Pero ¿eso sería por algo temporal o por alguna otra razón? No, en realidad O sea, lo que es temporal es la registración. No es, a ver, yo no dejo de ser autor. claro. ¿Sí? Yo no dejo de ser autor. Es como si vos me decís, ¿los derechos de autor protegen las ideas? No, porque no están plasmadas en ningún lado, porque de alguna manera yo no puedo decir, no, bueno, en realidad yo hice esto porque, o sea, yo hice esta taza, ¿sí? Bueno, yo registro la creación de esta taza. Sé que el ejemplo no es justamente de autor de una obra artística o de literaria o de una obra musical. Pero digo, yo creo esta taza, perfecto. Las ideas que me llevaron a mí a crear esta taza no son registrables. ¿Sí? Las ideas que me llevaron a mí a crear, no sé, un texto, justamente no se registran. Bien, entonces, ¿cuál es el tiempo, por decirlo de alguna manera, de vigencia? Normalmente depende de la legislación. En nuestro país, la protección a nivel general es de 70 años. ¿Pero de 70 años desde cuándo? ¿Desde el momento que la registro? No, 70 años desde el momento del fallecimiento del autor. Está bien, claro. Me tengo que fijar igual. A ver. Capaz estoy diciendo algo que... Vamos a fijarnos por las dudas. Vigencia. No me acuerdo si eran 100 años o dije 70 años así. Vigencia de registración. Ahora sí, lo podemos. Mientras lo voy buscando. Bien. Mientras lo busco. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a lo que vimos hoy? Sé que no me queda mucho tiempo para las consultas. De hecho, me quedan 3 minutos nada más. Pero alguna consulta respecto a todos los temas que tratamos hoy que conforman... Sí, respecto al artículo que habla sobre el número Sí. cerrado y limitado de derechos reales, ¿cuál número de artículo era ese? 1887 del Código Civil y Comercial. 1887 del Código Civil y Comercial. Bien. La inscripción de una obra es una formalidad esencial para la protección de la propiedad intelectual, ya que si no se registra, la obra cae en el dominio público y cualquiera puede usarla sin que se afecte el derecho patrimonial del autor. Es decir, que lo que se pierde por la falta de registración es el derecho patrimonial a la explotación económica de la obra. En tanto, respecto del derecho moral, puede probarse la autoría de la obra y quien resulta el verdadero autor deberá ser reconocido como tal. Bien, obviamente que eso se lo reconoce, pero es un derecho moral, no en cuanto a lo que pueda obtener. La suspensión del goce del derecho exclusivo de reproducción para el autor hasta el momento que se efectúe la inscripción, más no las facultades relacionadas con la paternidad de la obra, o maternidad, ya que constituiría un absurdo la pérdida de la paternidad o maternidad
¿sí? Y demás facultades contenidas en el derecho moral, lo cual no me dice el plazo. Pero bueno, tendría que meterme en la ley 11.723 y ver bien el tiempo, principalmente. Bueno, después se los digo para la próxima. Igual me imagino que no debe ser algo que hoy no los va a dejar dormir, pero o que les va a arruinar el fin de semana. A ver, la propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta 70 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. Era más complicado, pero bueno, eran 70 años. Está bien, La profe. memoria no me falló. Este término comenzará a contarse desde el 1 de enero del año siguiente al de la muerte del último colaborador, en el caso de una obra colectiva, ¿sí? Para las obras póstumas, el término de 70 años empezará a correr desde el 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. Bueno, ya lo dije. Las obras póstumas, o sea, de cuando se publicó después de que falleció. En caso de que un autor falleciere sin dejar herederos y se declarase vacante su herencia, los derechos que de aquel le correspondieren de sus obras pasarán al Estado por todo el término de la ley, sin perjuicio de los derechos de terceros. Bien, 70 años, a partir del primer día hábil del 1 de enero del año siguiente al fallecimiento de la persona. ¿Está bien? O sea que si murió el 2 de enero, va a estar todo el año sin contarse los 70 años. Pero bueno. Bueno, estimados y estimadas, los dejo y la dejo. Espero que les haya ido bien en el parcial y espero obviamente que en el parcial del próximo 2 de octubre les vaya muy bien. Esperen, así que eso en primer lugar. Por ese motivo principalmente los despido. Pero, así que desde ya, gracias por la clase de hoy. No, gracias a vos. profe. Veremos